Hace un rato ese nos contaba sobre este proyecto Maradonicemos y ahora queremos que Pancho nos cuentes un poco, conocemos por ahí por arriba la historia particular de la canchita de fútbol de la iglesia. De la iglesia. De la iglesia. Pero sabemos que fuiste parte de eso, así que queremos rescatar esa historia que hoy... una historia que arrancó de manera así autogestiva y hoy es parte fundamental del centro de nuestra ciudad, porque es una cancha que está ahí, en el centro de Colón. Sí, por ahí hoy en día se desvirtuó un poquito, pero sigue por ahí teniendo el lugar, ¿no? Que eso está bueno, que se continúe con el proyecto. En realidad el gestor de la idea de la canchita, o en realidad de la escuela de fútbol, que se llamaba Aníbal Irigoy, creo que se sigue llamando así, fue mi viejo, pensándolo más bien en que había muchos gurises que no tenían ganas de ir a los clubes a jugar a la pelota por una cuestión de que no se sentían cómodos con todo el tema de la competencia, de esperar, viste, por ahí, de estar más tiempo de suplente, viste, todo eso se sentía mucho y había una demanda de, bueno, che, quiero jugar a la pelota pero no la quiero llevar al club. Entonces, bueno, ahí surgió la idea de Cambá de hacer una escuela de fútbol con el requisito de que los que vayan no jueguen en los clubes. Ese era uno de los requisitos. Y ya con ese eje me parece que le dio una impronta muy copada. Primero porque se entrenaba, si bien hacíamos encuentros de fútbol con los clubes, no había una competencia, no había una necesidad. El objetivo no era competir por un torneo o por un campeonato, sino era compartir. Abrir el espacio para que los gurises jueguen a la pelota. Exactamente. Incluso en estos tiempos donde por ahí nosotros, bueno, nos criamos jugando a la pelota en la calle, y hoy no hay tantos espacios, o no se da eso por diversas cuestiones, ¿no? ¿Hace cuánto que no veo a un pibe jugando a la pelota en la calle? ¿Hace mucho? Sí. Yo, por ejemplo, dos arquitos con piedra. En mi caso, zapatilla. en la calle jugábamos por ahí 2 árboles o un árbol y ponías otra cosa. No necesariamente tenía que ser una canchita. Y eso, bueno, también se va perdiendo, pero por estas cuestiones. Entonces, bueno, surgió la idea. La verdad que fue a pulmón y mucha demanda y muy linda experiencia. La verdad que muchos de esos gurises después terminaron jugando en clubes, pero los padres súper agradecidos de que haya un espacio, ¿no? Recreativo del fútbol. Y aparte como ahí pasa también, ¿no? Pensaba esto, la canchita de fútbol en la iglesia, como como un lugar tan representativo, tan lleno de valores, que te puede gustar más o menos la cuestión religiosa, ¿no? Pero no podemos negar que las iglesias han sabido ser y aún hoy son espacios de contención, son espacios donde la gente se siente todavía... siendo parte de la comunidad, como el fútbol, el fútbol tiene esto, ¿no? El fútbol es música, el fútbol es mural, el fútbol es también religión, no desde el lado por ahí, pero atraviesa todo, o sea, hay una red ahí que es parte de la cultura popular, que es parte de la idiosincrasia de lo que somos los argentinos, donde de una manera u otra, la iglesia te acerca al fútbol, pero el fútbol te acerca a la iglesia también. Entonces me parece que eso está buenísimo y como que hay que reivindicar esas experiencias. Sí, ni hablar. Es justamente una cuestión de pasión, ¿no? De espiritualidad también. En este caso no fue una propuesta de la iglesia, sino que la llevamos al lugar. Que la tomaron muy bien y nos dieron la total libertad de trabajar, ¿viste? Al contrario, mucha predisposición en eso. Hacía la salvedad al principio porque hoy, por ejemplo, tengo entendido que la escuela de fútbol por ahí la manejan de manera más municipal y se sacó el requisito de que los chicos que juegan en los clubes no vayan a ese espacio. Entonces, por ahí eso desvirtúa un montón porque se nota mucho a veces la diferencia entre quienes... ya vienen jugando en clubes a quienes no lo hacían. Entonces por ahí en un deporte tan hay una pelota para 22 personas, se nota mucho. Entonces está bueno que
ese espíritu que le había nacido. Pero bueno, sigue ahí fiel el fútbol y el sentido también, porque esos pibes que van ahí no compiten en los clubes, entonces se les saca esa parte que hoy hablábamos con ese de poner el foco en la competencia. Sí, que por ahí, qué sé yo, gurises muy gurises o gurisas muy gurisas que tienen una presión ahí de la excelencia, ¿no? Y bueno, y ese espacio todavía como lugar de que por ahí a veces también pasa que traer estos temas a colación, traerlos así a hablarlos, digo, por ahí hace prender la mechita en algunos de los que están del otro lado de decir, che, ¿por qué no podemos volver a recuperar ese espacio o darle a ese espacio el valor que supo tener al principio? Obviamente sabiendo que no va a ser igual porque los tiempos cambian, ¿no? Pero a veces hay que volver a las formas en las que las cosas estaban pensadas. Los proyectos estaban pensados porque por algo estaban pensados como estaban pensados, ¿no? Capaz que hay que darle una vueltita de rosca, pero... Algo por ahí que se me viene, que muchas veces se habla en el fútbol infantil de los padres y la presión que se le meten a los gurises, que también es cierto que no hay muchos espacios donde se lo haga de manera recreativa. Uh-huh. Entonces no te queda otra que ir al club. Exacto. Y depende mucho de las personas que dirijan, ¿no? Y que generalmente son voluntarios y no tienen por ahí cierta preparación, y también la presión del resto de los padres pero en este caso lo valioso era que muchos padres estaban contentos de llevarlos a los gurises, inclusive gurises que podían jugar en los clubes, a un lugar que sea recreativo, porque era para hasta cierta edad. Entonces está bueno también rescatar eso. Claro, porque ahí había siempre es despectivo con los padres, ¿no? Sí. Que buscan y en este caso al contrario, buscaban llevarlos ahí para sacarle esa presión de tener que jugar para ganar. Y hoy por ahí eso, no hay muchos espacios. Y en la canchita jugábamos para jugar. Exactamente. Sí. Está bien, ganaba, perdía. Te peleabas, claro, pero... Sí. Pero jugábamos sí, y había jugábamos todo el tiempo. Claro. La necesidad de jugar, que también tiene que ver con esto del mercado y de cómo se va perdiendo. Hoy en día el fútbol se está yendo muy al tecnicismo, a lo físico, y se va perdiendo mucho el juego, que también es característico, ya que lo traemos a colación, por supuesto. No es casualidad que tengamos a un Maradona y a un Messi y a tantos futbolistas talentosos en nuestro país. Es porque se jugaba mucho, y eso espero que no se pierda. No. Es muy importante que no se pierda eso. Ahí hablabas un poco de esto, ¿no? Y yo pienso, no puedo dejar de pensar en Palermo, ponele, ¿no? Palermo tipo, o sea, menos técnico que Palermo, te hacía goles de media cancha. Sí, bueno, nada, tenías ahí la dupla Palermo-Palacio en su momento, y era como que no dejaban de hacer goles, y capaz que vos lo veías, y después cuando él tenía la intención de meter un gol, no lo metía ni en pedo porque no tenía... mi superhéroe de la infancia. No te escuché, Manu. Un burro con suerte, dijo. Bueno, pero fue una época dorada, hizo... El mejor 9 de Latinoamérica. Ha transmitido mucho Palermo, ojo, sí, tiene una historia dentro del fútbol. Para mí es mi superhéroe de la infancia. Yo me crié gritando los goles de Martín. Y él sufriéndolo por eso. Sí, claro, ni hablar. Gallina. No puede evitarlo. Pero sin duda un tipo de... Hoy te das cuenta, porque tenemos cada paquetote jugando en Boca que decís, che, loco, voló un par de años para atrás y había... Traelo Palermo, por favor. Martín en su última etapa, aunque sea que seguía haciendo goles, pero sí, un tipo muy respetuoso también adentro del ámbito del fútbol, un luchador también de la vida por diferentes cuestiones que le han pasado. Es más, se le muere un hijo y al otro día decide jugar y mete 2 goles. Entonces, un tipo que enfermo por el fútbol, enfermo por el gol también, que era una virtud que tenía, pero que convengamos que erró cada una también, que vos decías no puedo... En un partido erró 3 penales. Sí. Hay que patear 3 veces. Y no puedo entrar. Es que para hacer 200 y pico de goles como tiene en Boca, 269, tenés que errar bastante. Tenés que errar mucho. Debe ser. Che, bueno... Gurises, la verdad que recontra agradecidos por este programa. Hacía mucho que queríamos hacer un programa de fútbol.
Seguramente nos quedaron un montón de cosas sin hablar. Queríamos hablar mucho más de Menotti Bilardo, Menotti. Esa es para una segunda parte. A la operación técnica le encantó el programa de hoy. El mejor deporte del mundo, el mejor país del mundo. El mejor programa del mundo, te faltó decir, Manuel. En el mejor programa. Y en la mejor radio. En la mejor radio del mundo, Manuel. Gracias por estar acá. Gracias, Pancho, por decir que sí enseguida. Era como que... Me sacaron ahí. Sí, lo apuramos por el Mira, si hay algo que me gusta es, y me siento cómodo, es hablando de fútbol. Porque es algo que me apasiona y me siento en mi lugar seguro. Sí, realmente, eso me pasa a mí también, y sé que estudié para poder hablar de muchos temas, pero del fútbol es un lugar... No es necesario. No es necesario, pero es mi lugar seguro. Gracias a ustedes por el espacio y por maradonizar de cierta manera también, porque también se trata de eso. La cara ya del operador. Bueno, ahí sigan las redes, @maradonicemos, lo encuentran en Instagram. A Pacho también lo encuentran en Instagram, pero no sé si... Picuí González. Gracias, gurises, por este programa. Gracias por meterle amor a lo que hacen. Necesitamos más gente, así que tenemos un montón acá en la zona, por suerte, pero por eso les queremos dar voz, por eso los queremos escuchar y por eso teníamos tantas ganas de hacer este programa.